Para mí siempre es un privilegio presentar a nuestros invitados, porque ellos tienen la responsabilidad que con su testimonio pueden ayudarle a usted a tomar decisiones, si es que todavía no la ha tomado, y para otros a fortalecerles y animarles en el crecimiento y en la edificación de sus vidas espirituales. Esta mañana tenemos a nuestro pastor Berlo Araya Jofré, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muy amable, muchas gracias, pastor. Qué alegría poder estar aquí. Realmente para mí un privilegio y un honor. Bueno, siempre el Señor es el que mueve sus hilos, ¿verdad? Para mí también es una bendición estar aquí. Sí, ser instrumento en sus manos para poder extender su reino. Y usted está siendo un colaborador en la extensión del reino. Así es. Amén. Amén. Lo tomo y lo creo. Exacto. Pastor Berlo, la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es ¿cómo aparece Cristo en su vida? Porque Él es el que nos busca. Correcto. No es que nosotros lo busquemos a Él nos busca. Y Él presenta las ocasiones, las situaciones, cómo poder llegar a nosotros. ¿Cierto? Así es. Y lo bueno es que no llega ni tarde ni antes, llega en el momento justo. En el momento preciso, exactamente. Y eso es lo importante. Y de acuerdo a su pregunta, pastor, pasó conmigo. El Señor llegó en el momento preciso de mi vida. Le comento que por allá por el año 98 al 2000, sufrimos el país una crisis económica bastante grande. Yo me he dedicado... No solo Chile, ¿eh? No solo Chile, sí, toda la región. Toda la región. Fue la crisis asiática. Esa crisis que hizo sucumbir casi al 50% de los emprendedores en Chile. Yo no estuve exento, mi familia tampoco. Junto a mi padre teníamos un negocio familiar que experimentamos una triste y difícil quiebra. Fue el momento más triste y difícil en la historia de mi vida. Tuve una infancia bastante linda, tuve una infancia bastante beneficiosa, pero fue en ese momento, a los 23 años, que sufro esa quiebra económica que, la verdad, pastor, estaba viviendo el momento más triste de mi vida. Tenía solo dos opciones en mi vida. Caer a la cárcel por todo lo que debía, porque alcancé a deber más de 100 millones de pesos. Fue un momento muy difícil junto a mi padre. Y tenía una segunda opción. Y la verdad es que la segunda opción fue bastante negativa, fue un pensamiento bastante triste. Pensé también en quitarme la vida en algún momento. Pero sabe que... Es decir, todavía no estaba Cristo en su vida. Todavía no. Y por eso le digo que llegó en el momento justo, preciso. Claro. Cuando recibo una palabra de esperanza para mi vida. Y tal vez puede servirle a cualquiera de los que está escuchando en este momento este programa. No importa el momento, por lo más triste o difícil que estés pasando hoy, quiero decirte que ese momento de crisis económica, cuando no tenía una oportunidad de salida, hubo una palabra de esperanza para mí. Y me tomé de esa palabra de esperanza y su nombre es Jesucristo. Cuando me tomo del nombre de Jesucristo y lo acepto como Señor y Salvador, mi vida, mi futuro y todos mis proyectos cambiaron para siempre. Había esperanza. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. O sea, llegó a tiempo. En el momento preciso. A tiempo, gracias al Señor. Y entonces cuéntenos un poquito más, porque es apasionante escuchar ese testimonio, porque el Señor cuando llega interviene divina y milagrosamente, las cosas cambian. Correcto. De oscuro a claro, de tinieblas a luz. ¿Sí? De tristeza a alegría. Exacto, porque me imagino que eran momentos muy aciagos los que vivía. Fue un momento bastante difícil y usted sabe que Dios tiene distintas formas de actuar. A veces como milagro en forma automática y a veces también en procesos. Claro. Lo mío fue un proceso de cambio paulatino, pero lo importante es que ya había una semilla de esperanza en mi corazón. Cuando me tomo de la palabra de Jesús, que Él podía cambiar mi vida, empecé a ver la dificultad no como un problema, sino como una oportunidad de poder hacer crecer la fe en mi corazón. Y los momentos tristes en la vida de las personas, pastor, pueden sacar lo peor de ti
o pueden sacar lo mejor de ti. Exactamente. Y a la postre, nosotros los que confiamos en el Señor, los momentos más tristes de nuestra vida, después del tiempo vienen a ser los de mayor crecimiento espiritual. Así es, exactamente. Bueno, tenemos las historias en la palabra de personajes que pasaron por estas escuadras, sí, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, el mismo Job, después de tenerlo todo, bueno, los problemas le dieron la oportunidad de poder conocer a este Dios en forma real. Antes había oído, y el mismo Isaías también. El mismo Isaías, de oídas te había oído, le dice. Correcto. Y no se olvide de David. David también. David y los despreciados que se fueron a vivir dentro de una cueva, ¿se recuerda? Exacto, claro. Yo me identifico mucho con esa situación, porque en esa cueva de Adulam estaban los quebrados económicamente, los fracasados de la sociedad. Exacto. Y yo en ese momento estaba totalmente fracasado, estaba desechado por la sociedad, porque la sociedad es fría. Sin la duda. Sociedad te condena. Pero ¿sabe qué? Es impersonal. Es impersonal. Pero hay una cosa, pastor, de que los mayores milagros de parte de Dios se provocan en medio de las cuevas. Sí. Los fracasos a veces son como irse a vivir dentro de una cueva. No sé si le ha pasado, pero de hecho cuando uno fracasa no quiere contestar email, teléfono, no quiere ver WhatsApp, no quiere saber nada. Exacto. Quiere vivir o que nadie lo moleste y quedarse a vivir dentro de esa cueva. Pero existen dos posibilidades. O de esa cueva me quedo a vivir para siempre, claro, o de ella salgo transformado. Exacto. Y esos procesos difíciles que nombramos... Es lo que Dios hizo con Elías, pues, cuando se fue a esconder claro, en la cueva. Toda la razón. Le dije, sal de ahí, le dijo. Ponte tus zapatos porque tienes que caminar todavía. Le dije. Y mire qué lindo lo que está pasando. Dentro de las cuevas, dentro de los fracasos, Dios hace milagros. Así es, y lo hizo también conmigo un día. Bendito Dios, amén. Amén. Así que en medio de ese fracaso, querido pastor, fue la oportunidad más propicia para ver al Dios de gloria en toda su majestad, para tomarme de la mano del Señor y saber que por más oscuro que sea el día, volverá a salir el sol de justicia. Exacto. Y aunque esté nublado, el sol está detrás de la nube. Correcto. Atento, esperando traer su luz. Así es, pastor. Qué lindo. Y bueno, salió de la crisis. Bueno, le comento de que Dios actúa de manera maravillosa y por lo tanto teníamos que reinventarnos. Aquí hay un tema muy importante, creo hoy día, que tenemos que irnos renovando. Y eso pasa en la vida espiritual también. Por supuesto. Claro. De hecho, la palabra habla de un Dios que renueva su misericordia todos los días. Exacto. Entonces necesitábamos crear, mi oración era, Señor, pone un corazón innovador, pone un espíritu diferente dentro de mí y tratar de encontrar oportunidades en medio de los problemas. Y le cuento que nosotros nos dedicamos a un rubro bastante tradicional, venta de comestibles, de azúcar, arroz. Todo eso pasa en una ciudad muy linda de Chile, Iquique. Mire, exacto. Yo soy hijo adoptivo de Iquique, casado con iquiqueña. Mire, qué bonito. Y con hijas iquiqueñas, si bien mi origen es de Ovalle. Fíjese que había que reinventarse. Y uno de los grandes problemas en Iquique es que no llueve hace 30, 40 años. Por lo tanto, no hay árboles frutales. Entonces yo le pedí al Señor, danos un proyecto diferente. Pero podían subir a Mamiña ahí a buscar la A Pica, Mamiña, sí, lindos lugares. Pero, por ejemplo, las frutas más tradicionales no las hay. Pero donde hay un problema, hay una oportunidad de negocio. Cierto, exactamente. Y ahí hay un emprendimiento. Nosotros perdimos todo lo que teníamos. Pero sabe que aunque nos quedamos con 2 camiones viejos. ¿Y qué hacíamos con esos camiones? Mi papá me dice verlo, y si nos dedicamos a la fruta, y reinventamos un negocio de la fruta. Y sabe que en ese negocio de la fruta, Dios empezó a cambiar nuestra realidad. Con esos camiones viejos que teníamos, poder pasar el desierto de Atacama a las 3 de la tarde cargado con fruta, camiones abiertos, a la intemperie. La fruta es perecible, rápidamente perecible. Por eso la fe empezó a crecer a pasos vertiginosos. Había que doblar las rodillas. Cada vez que el camión subía desde Chañaral hacia Antofagasta, por ese desierto el más árido del mundo. Cierto, claro. No el más extenso, pero sí el más árido. La fe empezó a crecer en nuestro corazón y empezamos a ver muchos milagros, pastor. Y uno de esos milagros era, por ejemplo, que a las 3 de la tarde yo llamaba al chofer del camión y le decía, ¿cómo viene nuestro camión? Era nuestro único capital, era nuestro inicio, es la génesis. Y él me decía, mire, hace mucho calor en el desierto, pero hay una nube sobre nosotros
que nos está protegiendo hace unas 2 horas. Y yo decía, gracias Señor, porque el Dios sobrenatural estaba en medio del proyecto. Es la nube que protegió al pueblo de Israel en el éxodo a Canaán. Y ese es el mismo Dios que hoy día también nos protege a sus hijos, a los que tenemos la capacidad de poner nuestros proyectos en las manos de Él. Así es. ¿Puedo compartir una palabra? Sin duda, claro. Pero antes de eso, de compartir la palabra, yo quiero pedirle, Pastor Verlo, que invitemos a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción. Ah, qué lindo. Las enseñanzas de Puntito. Y vamos a seguir en esta linda entrevista de ayuda e inspiración para su vida.